La ejecución del plan fue una coreografía de nervios y desesperación. Mike y Lucas se movieron por los pasillos húmedos de la zona de duchas, haciendo ruido para atraer la atención de Billy. El socorrista, con una mirada vidriosa y movimientos pesados, los siguió con una lentitud amenazante, como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Ahora, gritó Mike, deslizándose por el suelo mojado justo cuando entraban en el área de la sauna. Billy entró en la pequeña habitación de madera, pero antes de que pudiera reaccionar, Once utilizó un estallido de su poder telequinético para empujarlo violentamente hacia el fondo. El impacto fue seco. Max, con las manos temblando, cerró la puerta de madera reforzada y Mike pasó la pesada barra de metal, asegurando el cerrojo. Billy quedó atrapado. Al principio, el silencio fue absoluto. Luego, el calor empezó a subir. A través de la pequeña ventana de cristal, el rostro de Billy cambió. La arrogancia del monstruo desapareció, reemplazada por una vulnerabilidad aterradora. Max, por favor, gritó Billy, golpeando el cristal con las palmas de las manos. Sácame de aquí. No es mi culpa, él me obligó. Él me hizo hacer cosas horribles. Los gritos de Billy eran desgarradores, cargados de una humanidad que Max no había visto en años. Ella se pegó a la puerta, sollozando, con el conflicto destrozándole el pecho. Resiste, Billy. Solo queremos ayudarte, le gritaba ella, mientras Mike y Lucas vigilaban el termómetro con horror. Fue en ese momento de máxima tensión cuando Naruto irrumpió en el lugar. Llegó derrapando, con las vendas de sus piernas ligeramente manchadas de una sustancia oscura que se filtraba de sus heridas mal sanadas. Se detuvo en seco, con el corazón martilleando contra sus costillas. A diferencia de los demás, Naruto no veía a un hermano arrepentido, veía, a través de su percepción sensorial, como la energía oscura dentro de la sauna se retorcía y crecía, alimentándose del miedo de Billy. Aléjense de esa puerta, rugió Naruto, con su voz vibrando con el chakra de Kurama. No es él quien habla. Está usando sus recuerdos para bajar nuestra guardia. Bill se desplomó, agarrándose la nuca con fuerza. Sus ojos se pusieron en blanco por un segundo. Está aquí, chilló Bill. Ya no tiene miedo. Está ganando fuerza. Está muy enojado. Antes de que Naruto pudiera alcanzar a Max para quitarla de la puerta, el cristal de la ventana estalló. No fue un golpe humano, fue una explosión de fuerza bruta. La mano de Billy, con las venas negras palpitando como si tuvieran vida propia, atravesó el marco de madera y cristal, buscando desesperadamente el cuello de Máximo. El choque entre Naruto y Billy fue como el impacto de dos fuerzas de la naturaleza. Naruto logró atrapar el brazo de Billy justo a tiempo, pero en el momento del contacto, una descarga de energía oscura viajó desde la piel de Billy hasta las heridas infectadas del ninja. Naruto soltó un grito ahogado mientras sus piernas fallaban por un segundo. La vibración en sus canales de chakra fue tan intensa que sus brazos perdieron la fuerza, obligándolo a soltar a Billy. Billy retrocedió hacia el interior de la sauna, desplomándose. El calor ya no era su enemigo, era el catalizador. Empezó a vomitar una sustancia negra y viscosa mientras las venas de su cuello y rostro se dilataban, tornándose de un azabache líquido que palpitaba al ritmo de su corazón. Con un rugido que ya no tenía nada de humano, Billy embistió la puerta con tal violencia que la barra de metal saltó por los aires. Salió de la sauna envuelto en vapor y odio. Sus ojos estaban fijos en Once. Ella, con la nariz sangrando y una determinación feroz, utilizó sus poderes para elevar una pesada mancuerna de metal, lanzándola directamente contra el cuello de Billy para asfixiarlo y detener su avance. Billy se detuvo, forcejeando contra la presión invisible que le aplastaba la garganta, pero el azotamentes le otorgaba una resistencia antinatural. Con un grito gutural, Billy rompió la presión de Once, avanzó con pasos pesados que agrietaban el azulejo y la tomó por el cuello. La levantó del suelo con una sola mano, apretando con una fuerza sobrehumana hasta que la visión de la niña se nubló y su cuerpo quedó inerte, desmayándose por la falta de oxígeno. Comunidad Europea, gritó Mike desesperado. Pero Naruto ya se había recuperado. El dolor en sus heridas seguía ahí, quemando como ácido, pero la ira hacia lo que le estaban haciendo a sus amigos fue más fuerte. Deja a mi amiga, rugió Naruto. El chakra naranja de Kurama estalló alrededor de su puño derecho, estabilizando sus piernas por pura voluntad. Naruto se lanzó hacia adelante, convirtiéndose en un rayo borroso. El impacto de su puño contra la mandíbula de Billy resonó en toda la piscina como un trueno. La fuerza fue tan devastadora que Billy voló por los aires, atravesando la pared de ladrillos de la zona de vestuarios y aterrizando con violencia en el área de la piscina exterior.
Naruto se quedó de pie entre los escombros, jadeando, con las vendas de su brazo derecho deshechas y el humo saliendo de sus nudillos. Naruto. Ve por él, gritó Max, su voz ronca por el pánico, mientras corría a socorrer a una inconsciente 11. Naruto asintió, su mirada fija en el cráter en la pared. Sin perder un segundo, su cuerpo se lanzó hacia el exterior. La lluvia comenzaba a arreciar de nuevo, empapando el asfalto de la piscina. Allí, en el centro de la zona de hamacas destrozadas, Billy se levantaba lentamente. Los huesos de su rostro crujieron audiblemente mientras se recolocaban, y una sustancia negra y gelatinosa cubría sus heridas, sellándolas casi al instante. Billy no era el mismo. Sus ojos, ahora un negro puro, ardían con una furia desquiciada, y su cuerpo entero parecía vibrar con una energía oscura palpable. El azotamentes había tomado el control total. Con un rugido gutural, se lanzó contra Naruto con una velocidad antinatural, rasgando el aire a su paso. Naruto, a pesar del dolor latente en sus extremidades infectadas, se preparó. La experiencia de años de combate se manifestó en su postura. El puño de Billy, cargado con una fuerza capaz de demoler un muro, apuntó directamente a su cabeza. Naruto giró su cuerpo, cubriendo el golpe con el antebrazo. El impacto fue brutal, un estallido sordo que envió una onda expansiva de aire y agua, pero la defensa de Naruto fue perfecta, desviando la trayectoria. El combate se desató. Naruto era un torbellino de movimiento. Su velocidad era inhumana, un borrón naranja que rodeaba a Billy, golpeando y esquivando con una precisión milimétrica. Cada golpe de Naruto era como un martillo de demolición. Un gancho directo a la mandíbula de Billy hizo que la cabeza del poseído girara 180 grados, acompañada de un crujido espantoso y un chorro de sangre negra que salió disparado. Billy gritó, un sonido que mezclaba el dolor humano con la rabia del azotamentes, pero antes de caer, su puño se lanzó hacia adelante, un ataque sin gracia pero con una potencia abrumadora. Naruto lo cubrió con dificultad. El golpe fue tan fuerte que lo arrastró varios metros hacia atrás, sintiendo como los huesos de su brazo vibraban peligrosamente. Las vendas se empaparon con la sangre que brotaba de sus viejas heridas. Cuidado, cachorro, gruñó Kurama. Sus golpes ahora son veneno. Cada impacto aumenta la infección. Pero Naruto no podía detenerse. Billy, con la mandíbula rota y recolocada de forma grotesca, lanzó una patada lateral que hizo añicos el suelo de hormigón. Naruto saltó hacia atrás, evitando el impacto por milímetros, y respondió con una ráfaga de golpes, un jab al estómago que hizo que la carne de Billy se hundiera, un uppercut que lo elevó del suelo. Y un puñetazo giratorio que lo envió a estrellarse contra las hamacas, destrozándolas en un torbellino de metal y tela. Billy se levantó, su cuerpo ya no sangraba sangre roja, sino una sustancia oscura y espesa que se pegaba al cemento. Sus músculos se tensaron, y sus ojos se clavaron en Naruto con una promesa de muerte. No era un baile, era una masacre. Naruto era la gracia y la precisión, Billy era la brutalidad y la resistencia sobrenatural. Cada golpe de Naruto era un intento de desmantelar a la bestia, cada contraataque de Billy era una amenaza latente que el ninja apenas podía repeler. La piscina se había convertido en su coliseo. El cielo sobre la piscina de Hawkins se tiñó de un gris ceniza mientras la lluvia caía como agujas, lavando la sangre negra y roja que ya manchaba el suelo. Naruto y Billy se detuvieron un segundo, a 10 metros de distancia, jadeando. Billy soltó un grito que desgarró sus cuerdas vocales y se lanzó al ataque. No corría, cargaba como un animal herido. Naruto, con las piernas temblando por la infección pero la mente fría como el acero, esperó hasta el último milisegundo. Billy lanzó un volado de derecha con la fuerza de un camión. Naruto se agachó, sintiendo el aire del golpe pasar sobre su cabeza, y conectó un triple combo al hígado de Billy, izquierda, derecha, izquierda. Los golpes sonaron como disparos. Billy se dobló, pero su resistencia sobrenatural le permitió lanzar un cabezazo ciego que impactó en la frente de Naruto. El ninja retrocedió, aturdido y con la visión doble, pero su instinto fue más rápido. Billy lo tomó de la chaqueta y lo estampó contra una mesa de metal. Naruto escupió sangre, pero antes de que Billy pudiera rematarlo con un pisotón que hundió el concreto, el rubio giró sobre su espalda y lanzó una patada de hacha ascendente que conectó directamente en la nuca de Billy, mandándolo de cara contra el suelo. Billy se levantó girando, lanzando un manotazo que atrapó a Naruto por la pierna. Con una fuerza brutal, lo azotó contra el suelo 2 veces. Naruto sintió que sus costillas gritaban, pero en el tercer azote, aprovechó el impulso para envolver sus piernas alrededor del cuello de Billy en una triángulo perfecta.
Muérete de una vez, rugió Billy, intentando zafarse. Naruto apretó, pero la piel de Billy se sentía como caucho quemado. El ninja tuvo que soltar la llave cuando Billy empezó a clavar sus dedos en las heridas vendadas de sus muslos. Naruto rodó hacia atrás y, al levantarse, ejecutó una secuencia de taijutsu puro, un golpe de palma al esternón de Billy para sacarle el aire. Un codazo giratorio que le partió el pómulo, haciendo que un chorro de sangre negra salpicara el rostro de Naruto. Una patada circular que mandó a Billy rodando por el borde de la piscina. Billy, con un ojo completamente cerrado y la mandíbula colgando, se puso de pie con un espasmo grotesco. Naruto corrió hacia él, pero sus piernas fallaron por un segundo, un calambre masivo recorrió sus nervios. Billy aprovechó y lo tacleó, cayendo ambos dentro del agua de la piscina. Bajo el agua, el combate se volvió viscoso. Billy intentaba ahogar a Naruto, golpeándolo frenéticamente. Naruto, manteniendo la calma, aplicó una llave de brazo, armbar, bajo el agua, escuchando el crack del húmero de Billy. Al salir a la superficie, Naruto le propinó un rodillazo directo al rostro que lo sacó de la piscina. Naruto salió del agua, goteando, con sus vendas colgando y sus músculos ardiendo. Billy estaba tendido en el suelo, retorciéndose mientras sus huesos se reparaban con ruidos asquerosos, pero por primera vez, el miedo apareció en sus ojos negros. Naruto era superior en técnica, en velocidad y en espíritu, incluso estando al borde del colapso físico. «Eso es todo lo que tienes», dijo Naruto, limpiándose la sangre de la boca con el dorso de la mano, aunque por dentro sentía que sus piernas estaban a punto de ceder. «Levántate». El azotamentes, observando a través de los ojos inyectados en negro de Billy, comprendió que había cometido un error de cálculo. Naruto, a pesar de sus heridas infectadas y su cuerpo al límite, no era una simple presa, era una fuerza de voluntad que no se doblegaba ante el dolor físico. La figura del ninja, de pie bajo la lluvia con la mirada fija y los puños apretados, irradiaba una peligrosidad que incluso la entidad de otra dimensión respetaba. «Basta», la voz colectiva retumbó en la mente de Billy, una orden fría y autoritaria. Billy se detuvo en seco mientras intentaba recolocar su brazo roto. Sus ojos se desviaron por un segundo hacia el interior de los vestuarios. Pudo sentirlo, la chispa mental de Once se había encendido de nuevo. La niña había despertado, y con Naruto protegiéndola, las probabilidades de victoria inmediata se habían esfumado. «Vámonos. Ya tenemos lo que necesitamos. El ninja está marcado, y la niña está débil. Retirada. Ahora». Billy soltó un gruñido animal, una mezcla de frustración y agonía. Miró a Naruto una última vez, escupiendo un coágulo de esa sangre negra y espesa sobre el concreto. «Esto no ha terminado, rubio», dijo Billy con una voz que sonaba como 1000 susurros superpuestos. «Solo te estás marchitando, y cuando caigas, serás nuestro mejor soldado». Sin previo aviso, Billy dio un salto sobrehumano, escalando la valla perimetral de la piscina con una agilidad que recordaba a un insecto. Se lanzó hacia la espesura del bosque, desapareciendo entre las sombras y los árboles antes de que Naruto pudiera dar un paso más. Naruto intentó seguirlo, pero en cuanto puso peso en su pierna derecha, el músculo cedió por completo. Cayó sobre una rodilla, apoyando las manos en el suelo mientras el vapor salía de su piel caliente por el esfuerzo. Su respiración era errática y sus manos temblaban violentamente. Naruto, el grito de Max lo sacó de su trance. Ella, Mike y Lucas salieron corriendo de los vestuarios, ayudando a una Once que aún caminaba de forma inestable, sujetándose la garganta. Max llegó primero a Naruto, arrodillándose a su lado y sosteniéndolo por los hombros. «Se fue», jadeó Naruto, mirando hacia el bosque con frustración. «Se escapó». «Déjalo», Naruto, dijo Max, limpiando con su manga la sangre que corría por la frente del ninja. «Mira cómo estás. Casi no puedes ni respirar». Once se acercó lentamente y puso una mano pequeña sobre el hombro de Naruto. Sus ojos se encontraron, ambos sabían que la batalla apenas estaba escalando. El azotamentes no había huido por miedo, sino para prepararse para algo mucho más grande y grotesco. Tras la huida de Billy, el silencio en la piscina solo era interrumpido por el goteo del agua y la respiración forzada de Naruto. El ninja se quedó sentado en el suelo, con la cabeza gacha, mientras sentía como el chakra de Kurama comenzaba a trabajar de forma errática en sus heridas. «Cachorro, esto es peor de lo que pensaba», la voz del zorro de las 9 colas retumbó en su mente, más profunda y cargada de una inquietud que Naruto rara vez le escuchaba. «¿A qué te refieres?», Kurama respondió Naruto mentalmente, cerrando los ojos para concentrarse. «Le gané en el combate físico. Era fuerte, pero su técnica era nula.
No seas idiota. No hablo de su fuerza bruta, gruñó Kurama, mientras la imagen de la jaula en el interior de Naruto se iluminaba con un fulgor anaranjado. Esa sombra, el desuella mentes. Le ha inyectado una cantidad de energía negativa que no pertenece a este mundo. Cuando lo golpeaste, sentí su intención. No está usando a Billy solo como un espía o un mensajero. Naruto frunció el ceño, sintiendo un escalofrío que no era por el frío del agua. ¿Entonces para qué lo quiere? Escucha bien. En nuestro mundo, los Jinchuriki somos recipientes para el chakra. Pero ese tipo, Billy, está siendo usado como un ancla, explicó Kurama con seriedad. Esa sombra gigante está acumulando poder a través de él y de otros como él. Siento que la barrera entre este mundo y esa dimensión oscura se está volviendo delgada, casi transparente. Naruto apretó los puños, recordando la masa de carne y patas que había sentido vagamente en sus visiones. Esa cosa no se va a conformar con poseer personas, Naruto. Está construyendo algo. Está fabricando un cuerpo físico con la biomasa de este mundo para poder caminar aquí. Si esa sombra logra cruzar por completo y materializarse en una forma física de ese tamaño, ni siquiera tus habilidades actuales, con ese cuerpo infectado, serán suficientes para detenerlo. ¿Me estás diciendo que lo que enfrentamos en la sauna fue solo un aperitivo?, susurró Naruto para sí mismo. Exacto. Billy es solo una extensión de su voluntad. Pero lo que viene, lo que está creciendo en la oscuridad, es una bestia que devorará todo a su paso para alimentarse. Y lo peor, cachorro, es que esa cosa ahora sabe exactamente cómo peleas. Te ha probado, ha sentido tu chakra y ahora tiene hambre de él. Naruto abrió los ojos, encontrándose con la mirada preocupada de Max, que seguía sosteniéndolo. La advertencia de Kurama era clara, la guerra ya no era mental ni estratégica. Se estaba gestando una pesadilla de carne y hueso que obligaría a Naruto a decidir si sacrificar su propio cuerpo para salvar a Hawkins. El rompecabezas de la conspiración rusa comenzaba a encajar de la manera más peligrosa posible, mientras el grupo se dividía en las profundidades de Hawkins. En el Starcourt Mall, lo que comenzó como una misión de espionaje se convirtió en una pesadilla claustrofóbica. Steve, Dustin, Robin y la pequeña Erika sintieron cómo el estómago se les subía a la garganta cuando el elevador inició un descenso vertiginoso. No eran unos cuantos metros, eran kilómetros hacia el núcleo de la Tierra. Cuando las puertas finalmente se abrieron con un chirrido metálico, no encontraron un almacén, sino un búnker militar de alta tecnología. Kilómetros de pasillos de hormigón iluminados por luces rojas de emergencia. Estamos a cientos de metros bajo el centro comercial, exclamó Dustin, mirando con pavor las puertas selladas que les impedían regresar. Si no salimos de aquí, Naruto ni siquiera podrá sentirnos para rescatarnos. Mientras tanto, en una de las entradas superficiales descubiertas por Hopper y Joyce, la tensión había estallado. Lograron infiltrarse en una estación de comunicaciones subterránea. Hopper, con la brutalidad que lo caracteriza, había sometido a 2 científicos rusos que intentaban destruir documentos. Habla. ¿Qué es esa máquina?, rugió Hopper, pero el silencio fue roto por el sonido de una bota pesada contra el metal. Desde las sombras de la estructura, apareció el agente ruso de la motocicleta, el mismo que lo había humillado antes. El hombre se movió con la rapidez de un depredador, pero esta vez Hopper estaba listo. Con un movimiento rápido y desesperado, el jefe de policía esquivó un golpe y logró girar tras el ruso, hundiendo el cañón de su revólver firmemente en la nuca del agente. Ni un solo movimiento, Terminator, siseó Hopper, con el dedo apretando el gatillo. Joyce, busca los planos. Ahora. En la superficie, Naruto, aún apoyado en Max, cerró los ojos y frunció el ceño. Sus sentidos, aunque debilitados por la infección que Kurama le explicó, vibraron con una señal extraña. ¿Qué pasa?, Naruto preguntó Max, notando cómo su piel se erizaba. Es el suelo, susurró Naruto, poniendo una palma sobre el asfalto de la piscina. Siento vibraciones metálicas muy profundas. Y el rastro de Steve y Dustin se ha hundido. No están en el centro comercial, están debajo de él. Naruto miró a Once, quien también parecía sentir el zumbido de la gran máquina rusa. El peligro ya no solo venía de la sombra y la carne, una fuerza humana estaba perforando la realidad, y el tiempo se les agotaba. El panorama se volvía cada vez más sombrío. Mientras el grupo se fragmentaba, la realidad de sus limitaciones físicas golpeaba a Naruto con la fuerza de un impacto directo.
Naruto intentó concentrar su energía para crear un grupo de clones y cubrir tanto el búnker como el rastro de Billy, pero un dolor agudo, como si miles de agujas de hielo recorrieran sus venas, lo obligó a cancelar el flujo de chakra. «Detente, estúpido», la voz de Kurama retumbó con una autoridad feroz. «¿Acaso no escuchaste nada de lo que te dije? Tu red de chakra está inflamada por la infección de este mundo. Si intentas dividir tu energía ahora con el Kage Bunshin, tu cuerpo no podrá mantener la cohesión. Las células infectadas se multiplicarán con los clones y podrías colapsar antes de que el primero desaparezca. No puedes estar en todas partes, Naruto. Debes elegir tu batalla». Naruto apretó los dientes, frustrado, mirando sus manos que aún temblaban. La impotencia de no poder salvar a todos al mismo tiempo era un veneno más amargo que la sangre de los demoperros. Bajo tierra, la situación con Hopper había escalado a una lucha de supervivencia pura. El agente ruso, apodado Grigori, no se dejó intimidar por el arma en su nuca. Con un movimiento técnico y veloz, desarmó a Hopper, iniciando un combate mano a mano en los pasillos de metal. Fue una pelea de pesos pesados. Hopper golpeaba con la fuerza de un buey, usando su experiencia en peleas callejeras y su resistencia de hierro, pero el ruso era una máquina, cada golpe que lanzaba era preciso, buscando puntos vitales y articulaciones. Grigori era claramente un soldado de élite entrenado para matar ninjas de ser necesario. «Hopper, tenemos que irnos», gritó Joyce, viendo cómo más guardias se acercaban por el pasillo. Hopper, tras recibir un rodillazo que le sacó el aire, logró agarrar al científico ruso, Alexei, usándolo como escudo por un segundo. Sabía que no ganaría esa pelea en su estado actual. Con un último empujón desesperado que mandó a Grigori contra un panel eléctrico, Hopper aprovechó la confusión. «Mueve el trasero», Joyce, rugió Hopper. Agarró a Alexei del cuello de la camisa y, junto a Joyce, se lanzaron por una salida de emergencia, logrando llegar a su vehículo justo antes de que los refuerzos rusos los rodearan. Escaparon por los pelos, con un rehén que era la única clave para entender qué demonios estaban construyendo bajo el mal. En la superficie, Naruto se puso de pie con dificultad, apoyado en el hombro de Máximo. Miró hacia el centro comercial Starcourt y luego hacia el bosque donde Billy se había ocultado. «Dustin y los demás están atrapados bajo tierra», dijo Naruto, con la mirada endurecida. «Y Hopper tiene a alguien que sabe la verdad. Pero Billy está construyendo algo allá afuera». 11 se acercó a él, tomándolo de la mano. «Iremos al Starcourt», dijo ella con firmeza. «Si cierran el portal, el monstruo de carne morirá. Es la única forma». El sótano de los Wheeler estaba cargado de un humo invisible de tensión y fatiga. Mike, Lucas, Bill y Max rodeaban la mesa llena de mapas y dibujos, debatiendo estrategias sobre cómo encerrar a Billy o cómo 11 podría localizar el núcleo de la masa de carne. Naruto estaba sentado en un rincón, con la espalda apoyada contra la pared fría. Sus ojos estaban entrecerrados y su respiración era lenta. En su mente, las palabras de Kurama se repetían como un eco oscuro: «Este mundo te está rechazando». El agotamiento no era solo físico, era una pesadez en su alma, la frustración de un guerrero que siempre había podido resolver todo con un Rasengan y que ahora se sentía como una espada oxidada. «Es que no entienden», exclamó Max, girándose hacia los chicos. «No podemos simplemente lanzarnos contra Billy. ¿Vieron lo que pasó en la piscina? Si no hubiera sido por Naruto, Billy nos habría matado a todos». Max se acercó a Naruto y le tocó el brazo con suavidad, pero retrocedió al sentir el calor febril que emanaba de su piel. «Mírate, Naruto», susurró ella con los ojos llenos de preocupación. «Pareces un fantasma. Pareces alguien que acaba de pelear contra un ejército de esas cosas él solo». Fue entonces cuando el ambiente cambió. Mike, que había estado lidiando con sus propios celos y la frustración de ver a 11 tan débil, soltó una risa seca, carente de humor. Se cruzó de brazos y miró a Naruto con una mezcla de burla y sospecha. «Sí», el gran ninja soltó Mike, llamando la atención de todos. «De verdad, Naruto, tengo una pregunta que me está carcomiendo desde hace días. Siempre nos cuentas historias de cómo ese zorro gigante en tu interior te cura heridas mortales en segundos. Dijiste que podías regenerar órganos y sobrevivir a lo que sea». Mike dio un paso hacia él, señalando las vendas grisáceas y manchadas que cubrían los brazos del rubio. «Llevas 8 meses con esas vendas. 8 meses cojeando cuando crees que no te vemos. Si eres tan poderoso, y si ese zorro es tan increíble, ¿por qué demonios no puedes curarte una simple herida? ¿O es que todo fue una mentira? ¿O es que el monstruo que llevas dentro finalmente se cansó de ti?
El silencio que siguió fue sepulcral. Lucas y Bill miraron a Mike con horror, mientras que Max apretó los puños, lista para gritarle. Pero Naruto no saltó, ni gritó. Lentamente, levantó la mirada hacia Mike. Sus ojos azules no tenían el brillo habitual, estaban apagados, rodeados de ojeras profundas. Naruto llevó una mano a la venda de su brazo derecho y, con un movimiento lento, comenzó a desatarla. No es mentira, Mike, dijo Naruto con una voz tan baja que helaba la sangre. El problema es que este mundo no tiene reglas. La sangre de esas cosas, la infección, entró en mis canales de chakra. Terminó de quitar la venda, revelando su antebrazo. El grupo retrocedió al unísono. La piel de Naruto no estaba roja por una herida común, tenía vetas negras y púrpuras que palpitaban débilmente, como si algo estuviera vivo bajo su piel, luchando contra la energía dorada de Kurama. Mi chakra intenta curarme, continuó Naruto, mirando su brazo con amargura, pero cada vez que lo intenta, la infección usa esa energía para crecer. Estoy atrapado en una pelea interna que no termina nunca. Kurama no me ha abandonado. Pero él está luchando para que yo no me convierta en uno de ellos. Naruto terminó de quitarse las vendas por completo, dejando caer las tiras de tela sucia al suelo del sótano. El silencio era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Mike retrocedió, la burla desapareciendo de su rostro para dar paso a un sentimiento de culpa que lo golpeó en el estómago. Son 8 meses, Mike, continuó Naruto, su voz quebrándose sutilmente. 8 meses de un duelo que no tiene fin. En mi mundo, las batallas terminan con un ganador y un perdedor. Aquí no hay ganador. Se miró las manos, donde las venas negras parecían retorcerse bajo la luz. El desgaste mental no se ve, pero pesa como una montaña. Llevo esta carga invisible arrastrándola cada maldito día. Es un peso en el pecho que no desaparece ni cuando duermo. Cada mañana me despierto y tengo que forzarme a avanzar, a sonreír, a entrenar, cuando todo dentro de mí grita que pare. Grita que me rinda y me deje consumir por esa cosa de una vez. Naruto levantó la vista, y por primera vez, no vieron al ninja legendario ni al héroe de la guerra, vieron a un chico de 15 años agotado por una responsabilidad que no pidió. No hay gloria en esta lucha silenciosa, sentenció, dejando caer los brazos con pesadez. No hay medallas por aguantar el dolor cada vez que doy un paso. Solo hay cansancio. Max se acercó lentamente. No le importó la apariencia de las venas negras ni el calor febril. Le tomó la mano con firmeza, entrelazando sus dedos con los de él. ¿Por qué no nos dijiste nada?, susurró ella, con los ojos empañados. Pensábamos que eras invencible. Porque ese es el problema de ser el héroe, Max, intervino la voz de Kurama en la mente de Naruto, aunque el chico lo repitió en voz alta. Si el héroe se dobla, todos los demás se rompen. 11, que había estado observando desde el sofá, se levantó con dificultad. Caminó hacia Naruto y puso su mano sobre las venas negras de su brazo. Cerró los ojos y, por un segundo, sus poderes conectaron. Sintió el caos, el chakra dorado de Naruto luchando ferozmente contra la podredumbre negra del Upside Down en una batalla microscópica y eterna. No estás solo, dijo 11, mirándolo fijamente. Somos iguales. Heridos. Pero seguimos aquí. La atmósfera en el sótano cambió drásticamente cuando los pasos apresurados de Nancy y Jonathan resonaron en las escaleras. Entraron pálidos, con la adrenalina a flor de piel. Nancy rápidamente les relató el horror que había visto. La señora Driscoll no solo estaba enferma, estaba cambiando, comiendo fertilizante y gritando que debía regresar. Es una plaga, dijo Nancy con voz firme. Y está empeorando. Tenemos que ir al hospital ahora mismo. Si la señora Driscoll está conectada a Billy, ella es nuestra brújula. Naruto se puso de pie, apretando los puños para ignorar el dolor punzante en sus articulaciones. Se volvió a vendar los brazos con rapidez, ocultando la infección negra ante la mirada atónita de Nancy. El grupo no perdió tiempo, se amontonaron en el coche de Nancy y arrancaron a toda velocidad hacia el hospital de Hawkins. Al llegar, el edificio se sentía inusualmente frío y silencioso. Naruto se detuvo en la entrada, olfateando el aire. Huele a lo mismo que Billy, susurró. A hierro y podrido. Tengan cuidado. Nancy y Jonathan se adelantaron por los pasillos esterilizados hacia la habitación de la señora Driscoll, mientras los chicos se quedaban en la sala de espera para no llamar la atención. Pero en cuanto la pareja dobló la esquina del pasillo del cuarto piso, las luces parpadearon y el ambiente se volvió opresivo. De repente, dos figuras bloquearon el camino: Tom Holloway, el editor del periódico y padre de Ater, junto a Bruce, otro periodista.
Ambos lucían una piel grisácea, sudorosa, y sus ojos tenían ese brillo vacío y oscuro que Naruto ya conocía. No deberían estar aquí, Nancy dijo Tom con una voz distorsionada, casi mecánica. Bruce soltó una risa húmeda y grotesca, mientras sus huesos crujían de la misma forma que los de Billy en la piscina. Jonathan dio un paso al frente para proteger a Nancy, pero los dos poseídos se lanzaron sobre ellos con una fuerza inhumana, estrellando a Jonathan contra las máquinas de rayos X. En la planta baja, Naruto se tensó. Ya empezó, gritó, mirando hacia el techo. Están arriba. Mientras Nancy intentaba esquivar los ataques de un Tom Holloway que no sentía dolor, Naruto subía las escaleras de 3 en 3, ignorando las advertencias de Kurama sobre no forzar su chakra. Al llegar al piso, la escena era digna de una pesadilla. Jonathan y Nancy luchaban desesperadamente por sus vidas, mientras Tom y Bruce eran golpeados, apuñalados y heridos, pero seguían levantándose con una sonrisa macabra. Cachorro, no son personas, le advirtió Kurama. Son solo cáscaras. Si mueren, esa masa de carne que sentí en el almacén vendrá a reclamar lo que queda. Naruto apareció al final del pasillo, viendo cómo Bruce levantaba a Jonathan del cuello. Suéltalo, rugió Naruto, lanzándose al ataque. El pasillo del hospital se convirtió en un escenario de pesadilla. Naruto, a pesar de su estado, se movía como un espectro entre los dos hombres poseídos. Esquivó el pesado puñetazo de Tom con un giro fluido y le hundió el puño en el plexo solar, escuchando cómo el aire salía de los pulmones del editor con un sonido húmedo. Cuando Bruce intentó atraparlo por la espalda, Naruto no necesitó mirar, atrapó el brazo del periodista y, con un giro de cadera, aplicó una torsión que hizo que el hueso crujiera como madera seca. Vayan por 11. Sáquenla de aquí, rugió Naruto a Nancy y Jonathan, quienes no perdieron un segundo y corrieron hacia el ascensor. Naruto mantenía el control, castigando a Tom y Bruce con una precisión quirúrgica. Pero entonces, la interferencia de la que Kurama había advertido golpeó con la fuerza de un rayo. Justo cuando Naruto se preparaba para dar una patada giratoria, sus nervios sufrieron un cortocircuito. Las venas negras bajo sus vendas vibraron violentamente, pulsando con una luz púrpura maligna. Su rodilla derecha cedió por completo, enviando un dolor lacerante a través de todo su sistema nervioso. ¿Qué?, jadeó Naruto, colapsando sobre una rodilla. Tom, que no sentía el dolor del golpe anterior, aprovechó la apertura. Sus manos, ahora frías como el hielo y con una fuerza que desafiaba la física, atraparon a Naruto por las solapas de su chaqueta naranja. Con un rugido gutural, estampó al ninja contra la pared de hormigón. El impacto fue tan fuerte que el yeso se agrietó y el cuadro del pasillo cayó al suelo. Naruto cayó al piso, aturdido. Bruce, con el brazo colgando de forma grotesca pero ignorando la fractura, comenzó a patear las costillas de Naruto mientras Tom lo sujetaba. Cada golpe del zapato de Bruce contra el costado de Naruto resonaba en el pasillo vacío. En el interior del sello, el agua de la alcantarilla se agitaba violentamente. Kurama golpeó los barrotes de la jaula con sus garras, sus ojos rojos ardiendo de una furia humillante. Reacciona, cachorro. La voz del zorro fue un trueno que sacudió la conciencia de Naruto. Mírate. Eres el Jinchuriki de las 9 colas. Has enfrentado dioses, has detenido guerras. Y ahora dejas que un par de cadáveres andantes te usen como alfombra. Naruto escupió sangre, tratando de cubrirse el rostro mientras recibía otra patada en el estómago. Desde que esas sombras volvieron, te has convertido en un saco de boxeo para cualquier inútil, rugió Kurama, sus colmillos brillando. Me importa una mierda la infección. Si no dejas de autocompadecerte y empiezas a quemar este veneno con mi voluntad, nos van a enterrar en este basurero de mundo. Levanta ese trasero y demuéstrales por qué te tienen miedo. Las palabras de Kurama no eran consuelo, eran un latigazo a su orgullo. Naruto sintió el calor del chakra rojo filtrándose por sus poros, luchando desesperadamente contra la masa negra que intentaba bloquear sus puntos de presión. Tienes razón, murmuró Naruto entre dientes, mientras su mano derecha buscaba apoyo en el suelo. Ya me cansé de recibir golpes. El aire del pasillo se volvió pesado y eléctrico. Por primera vez en meses, el brillo dorado y naranja del manto de Kurama iluminó las paredes blancas del hospital, aunque con un tono más oscuro, señal de la lucha interna contra la infección. La onda expansiva de chakra fue tan violenta que las luces del techo estallaron, dejando el lugar sumido en una penumbra rojiza. Tom y Bruce salieron despedidos como muñecos de trapo, impactando contra las paredes opuestas con un estruendo metálico. Naruto no les dio tiempo de recuperarse. Lo siento, susurró Naruto, apareciendo frente a Tom en un parpadeo de pura velocidad.
Su puño, cargado con una energía que quemaba la atmósfera, atravesó el abdomen de Tom. No hubo resistencia humana, el cuerpo del editor se sentía como una cáscara llena de lodo. Naruto retiró el brazo mientras Tom caía al suelo, pero el ninja ya estaba girando hacia su siguiente objetivo. Bruce se puso de pie con un espasmo, lanzando un zarpazo ciego. Naruto, con la agilidad recuperada por el estallido de energía, se barrió por el suelo, deslizándose por debajo de las piernas del periodista. En un movimiento fluido, se impulsó hacia arriba quedando justo detrás de su espalda. Rasengan, rugió Naruto. La esfera de chakra azul giró violentamente en su palma, impactando en la columna de Bruce. El sonido fue ensordecedor, el ataque no solo destrozó la espalda del hombre, sino que lo lanzó a través de una puerta doble, dejando un rastro de destrucción en el pasillo. Naruto deshizo el manto de chakra, jadeando. Sus brazos humeaban y las venas negras latían con furia por el sobreesfuerzo, pero sus ojos permanecieron fijos en los cuerpos. Lo que vio a continuación hizo que incluso Kurama se pusiera en guardia. Los cuerpos de Tom y Bruce no se quedaron quietos. En lugar de sangre roja, una sustancia viscosa, como mermelada de carne podrida, empezó a brotar de sus heridas. Sus huesos se disolvieron y sus pieles se derritieron, convirtiéndose en charcos de biomasa roja que palpitaba con vida propia. Naruto empezó a caminar tras ellos, con un kunai en mano. Los dos charcos de carne se arrastraron por el suelo, dejando una estela pegajosa, hasta que se encontraron en el centro del pasillo de emergencias. ¿Qué demonios?, murmuró Naruto. La carne empezó a entrelazarse, elevándose del suelo con sonidos de succión y huesos rotos. Los restos de ropa y cabello fueron absorbidos por una masa de músculos y tendones que empezó a tomar forma. En pocos segundos, frente a Naruto, se alzaba una versión pequeña pero espantosa del desuellamentes, una criatura de 4 patas, hecha de carne cruda y dientes, que rugió con una voz que contenía los gritos distorsionados de Tom y Bruce. La criatura clavó sus garras en el suelo y fijó sus ojos inexistentes en el ninja. Ya no eran humanos poseídos, era la sombra materializada en este mundo. El caos se había extendido como un incendio forestal por todo Hawkins, desde las profundidades tecnológicas del búnker ruso hasta los pasillos estériles del hospital. Bajo el Starcourt Mall, el aire olía a ozono y a sudor. Steve y Robin estaban contra las cuerdas. El sonido de las botas de los guardias rusos resonaba en el hormigón mientras los dos adolescentes empujaban con todas sus fuerzas una pesada puerta de acero. «¡Corran! No miren atrás!», gritó Steve, con las venas del cuello a punto de estallar por el esfuerzo. Dustin y Erika no perdieron ni un segundo, deslizándose por el conducto de ventilación justo antes de que los guardias lograran forzar la entrada. Steve y Robin intercambiaron una mirada de terror puro, sabían que su suerte se había acabado, pero habían ganado tiempo para los demás. En la superficie, la alerta de Bill fue instantánea. Se llevó las manos a la nuca, sintiendo ese frío punzante que solo el desuellamentes provocaba. «Está con Naruto», gritó Bill. «Es horrible». El grupo, liderado por 11, corrió desesperadamente por los pasillos. Al llegar, se encontraron con una escena de pesadilla. Naruto estaba en pleno combate contra esa aberración de carne. Sus movimientos, usualmente eléctricos y perfectos, eran erráticos. Cada vez que intentaba moldear chakra para un ataque definitivo, la infección en su cuerpo reaccionaba como un veneno, provocándole espasmos que la bestia aprovechaba. Naruto, guiado por puro instinto de supervivencia, logró conectar un golpe devastador en el centro de la masa de carne, pero la criatura no retrocedió. En un contraataque brutal, una de las extremidades puntiagudas de la bestia atravesó el aire y se hundió profundamente en el abdomen de Naruto. «Naruto», gritó Max, su voz rompiéndose en un grito de agonía. Naruto escupió una bocanada de sangre, sintiendo como el frío del Upside Down entraba directamente en su sistema. Pero antes de que la bestia pudiera desgarrarlo por completo, el pasillo tembló. 11 extendió ambos brazos, su rostro era una máscara de furia pura y su nariz sangraba profusamente. Con un estallido de poder telequinético, levantó a la bestia de encima de Naruto, estrellándola contra el techo y las paredes con una violencia sísmica. Con un último grito de esfuerzo, se lanzó al monstruo a través del ventanal del final del pasillo. El cristal estalló en 1000 pedazos y la masa de carne cayó varios pisos hasta el suelo. Sin embargo, antes de que pudieran rematarla, la criatura se deshizo en un charco viscoso y se deslizó con una rapidez antinatural hacia una alcantarilla abierta, desapareciendo en la oscuridad de las tuberías de la ciudad. Naruto colapsó sobre el suelo del hospital.
La herida en su abdomen no era normal, los bordes estaban teñidos de ese negro púrpura que ahora infectaba su chakra. Cachorro, resiste, la voz de Kurama sonaba distante, casi apagada. Esa cosa, te inyectó más de su esencia. Mi chakra, no puede. Max se lanzó al suelo, presionando la herida de Naruto con sus manos, que temblaban sin control. Quédate conmigo, Naruto. Mírame, le suplicaba mientras las lágrimas caían sobre el rostro pálido del ninja. Naruto intentó sonreír, pero sus ojos empezaron a tornarse de un color grisáceo. La conexión entre él y el de su mente se había vuelto física y dolorosa. El silencio que siguió al último suspiro de Naruto fue más ensordecedor que cualquier explosión. El brillo azul de sus ojos, que siempre parecía contener una chispa de esperanza inagotable, se desvaneció por completo. Su cuerpo, marcado por cicatrices de dos mundos, quedó inerte sobre el frío suelo del hospital. Max fue la primera en romperse. Al sentir que el pecho de Naruto dejaba de subir y bajar, sus manos, empapadas en esa sangre infectada, empezaron a temblar. ¿Naruto? Naruto, ¿me oyes?, susurró, con una voz pequeña que se quebró al instante. No es gracioso, levántate. Eres un ninja, maldita sea, levántate. Sus gritos se convirtieron en un llanto inconsolable mientras se desplomaba sobre su pecho. Entre sollozos, Max le pedía perdón, confesando al aire lo que el miedo le había impedido decir, que lo amaba, que él era su luz en Hawkins, y que lamentaba no haberle dicho lo mucho que significaba para ella antes de que el mundo se lo robara. A su alrededor, el resto del grupo se hundía en sus propios abismos. 11 cayó de rodillas, con la mirada perdida. Ella, que siempre había visto a Naruto como un pilar de fuerza comparable al suyo, sintió un vacío repentino en su mente. La firma de energía de Naruto, que siempre brillaba como un sol en su percepción, simplemente se apagó. Se abrazó a sí misma, llorando en silencio, sintiéndose más sola que nunca. Mike y Lucas se quedaron petrificados. Mike se cubrió la boca con ambas manos, recordando con un remordimiento abrasador sus burlas en el sótano apenas unas horas antes. Había cuestionado su fuerza cuando Naruto estaba librando una guerra interna para protegerlos. Lucas golpeó la pared con frustración, las lágrimas corriendo por sus mejillas, odiando la impotencia de no poder usar su resortera contra la muerte misma. Bill sentía un frío distinto. No era el frío del desuellamentes, sino el vacío de perder al único que realmente entendía lo que era llevar un monstruo dentro. Se acurrucó en un rincón, temblando, sintiendo que la última línea de defensa de Hawkins se había roto. Nancy se abrazó a Jonathan, ocultando su rostro en su hombro mientras sus hombros se sacudían. Había visto morir a gente, pero Naruto era un niño que siempre sonreía a pesar del dolor. Jonathan, por su parte, miraba sus manos vacías. Se sentía miserable, un adulto que no pudo hacer nada más que ver cómo un adolescente se sacrificaba y recibía un golpe mortal que estaba destinado a ellos. La culpa lo consumía, sentía que le habían fallado al chico que cruzó dimensiones para terminar muriendo en un pasillo de hospital mugriento. Dentro de la mente de Naruto, el paisaje era desolador. El agua de la alcantarilla se estaba evaporando y las luces se apagaban. Kurama estaba de pie frente a los barrotes, su enorme silueta temblando de furia y tristeza. Así es como termina, cachorro, gruñó el zorro, aunque su voz sonaba rota. En este mundo pequeño y sin gloria. No te traje desde las naciones ninja para que murieras en un hospital de humanos. Kurama miró la oscuridad que avanzaba, consumiendo el espacio mental de Naruto. El zorro cerró los ojos y comenzó a concentrar hasta la última gota de su chakra, un rojo intenso y puro que empezó a quemar incluso la infección negra. Si vas a morir, lo harás como un shinobi, no como una víctima, rugió Kurama, golpeando el suelo. Despierta. El mundo espiritual de Naruto se estaba desmoronando. El agua que siempre cubría el suelo del sello se filtraba hacia un abismo negro, y la imponente jaula de Kurama comenzaba a astillarse como cristal. Naruto estaba allí, en el centro de su propia mente, pero no era el héroe que Hawkins conocía. Estaba hecho un ovillo, abrazando sus rodillas, temblando de frío. Sus ojos, antes del azul del cielo, ahora eran grises, vacíos, reflejando una derrota absoluta. No puedo, susurraba Naruto, su voz apenas un eco entre las sombras. Soy débil. Kurama, soy tan débil. Detuve a Gaara, me enfrenté al Sukaku, y ahora, una cosa de carne me ha vencido. No pertenezco aquí. Este mundo me está matando. Cachorro, mírame, rugía Kurama, mientras la oscuridad empezaba a lamer sus garras. No te atrevas a rendirte ahora.
Pero Naruto estaba cerrando los ojos, dejándose llevar por la paz del vacío. Sin embargo, justo cuando la oscuridad estaba a punto de devorarlo por completo, una grieta de luz rasgó el negro absoluto. No era una luz de chakra, era algo más terrenal. A través de la grieta, Naruto vio la realidad. Vio a Max hundida sobre su pecho, sintió sus lágrimas calientes empapando su camiseta y escuchó aquel lamento desesperado, lamento no haberte dicho lo que sentía. Vio a Once rota, a Mike consumido por la culpa y a Bill temblando. Aquel calor no era poder, era amor. Ellos, me necesitan, susurró Naruto. Sus ojos recuperaron el brillo en un destello cegador. El miedo a la muerte fue reemplazado por la furia de un protector. En ese instante, el chakra de Kurama encontró la apertura que necesitaba. La energía roja, hirviente y pura, fluyó como lava a través de los canales infectados de Naruto, quemando la podredumbre negra del desuellamentes con una violencia sagrada. Cuerpo de Naruto, que segundos antes estaba frío y sin vida, dio un espasmo violento. Un calor abrasador emanó de su piel, haciendo que Max retrocediera por el impacto. La herida abierta en su abdomen, donde la pata de la bestia había penetrado, empezó a cerrarse ante los ojos atónitos de todos. El tejido se regeneraba a una velocidad imposible, expulsando una neblina negra y tóxica que se evaporaba al contacto con el aire. Naruto tomó una bocanada de aire tan profunda que sus pulmones parecieron silbar. Abrió los ojos, que por un segundo brillaron con la pupila rasgada del zorro, antes de volver a la normalidad. Naruto, susurró Max, sin poder creer lo que veía, con el rostro aún bañado en lágrimas. Naruto se incorporó lentamente, con el cuerpo temblando pero con una fuerza renovada. Miró a Max, luego a los chicos, y finalmente bajó la vista hacia sus manos. La infección no se había ido del todo, pero estaba bajo control, encadenada por el chakra de Kurama. Siento haberlos asustado, dijo Naruto con la voz ronca, pero firme. Pero ese tipo, esa cosa, acaba de cometer el mayor error de su vida. Se puso de pie, y aunque todavía estaba pálido, la determinación en su rostro daba más miedo que el propio monstruo. Me dolió, Max dijo mirándola directamente a los ojos, con una pequeña sonrisa triste. Pero te escuché. Y no voy a irme a ninguna parte hasta que terminemos con esto. Mientras Naruto recuperaba el aliento en el hospital rodeado de sus amigos, el mal terminaba de dar su forma definitiva en las sombras. En el almacén siderúrgico, los trozos de carne que escaparon de las alcantarillas se fundieron con la masa principal. Billy y Ater observaban con una devoción enfermiza cómo el desuellamente se erguía, una criatura colosal, una amalgama de músculos, tendones y odio puro que ahora medía varios metros de altura. Ya es hora, susurró Billy, cuya voz ahora era un coro de cientos de almas robadas. El monstruo estaba listo para reclamar su lugar en la superficie. Al día siguiente, Hawkins parecía ignorar que el apocalipsis respiraba bajo sus pies. El alcalde Klein, con su habitual sonrisa cínica, recorría los terrenos de la feria del 4 de julio. El algodón de azúcar, las luces de colores y la noria gigante daban una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, la alegría del alcalde se evaporó cuando vio una figura familiar recargada en una valla metálica. Era el agente ruso, Grigori. Su presencia era un recordatorio frío de que Klein estaba atrapado entre la espada y la pared. Ambos se alejaron de la multitud y entraron en una de las atracciones, una pequeña casa de los espejos o un juego de feria vacío para hablar sin ser vistos. El ambiente dentro de la cabina era asfixiante. Te di una lista de propiedades, dijo el ruso con una voz monótona y gélida. Y aún así, el jefe de policía sigue interfiriendo con la llave. Hopper es un problema, lo sé. Pero no es fácil de encontrar ahora, balbuceó Klein, sudando a pesar de la brisa. Ese ninja rubio que anda con él también, han destrozado 2 de mis patrullas. Grigori se acercó a Klein, invadiendo su espacio personal. Sus ojos eran tan inexpresivos como los de la bestia en el hospital. Encuentra a Hopper. Encuentra a los niños. Y encuentra a ese chico, el rubio, ordenó el ruso, mientras su mano apretaba el cuello de Klein con una fuerza amenazante. Si no los entregas hoy, tú serás el próximo sacrificio que alimentará a la máquina. En el escondite de Murray Bowman, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Hopper y Joyce observaban con impaciencia mientras Murray intentaba traducir los balbuceos del científico ruso, Alexei. El ambiente estuvo a punto de estallar cuando Alexei se negó a hablar porque Murray le había traído una bebida de fresa en lugar de la de cereza que él había exigido. Tras una acalorada y ridícula discusión sobre sabores y el sueño americano, Murray finalmente cedió y le consiguió su granizado de cereza.
Alexei, con una sonrisa infantil y el granizado en mano, comenzó a dibujar en los mapas. Dice que la máquina se llama la llave, tradujo Murray, su rostro palideciendo a medida que entendía las implicaciones. No están tratando de construir algo nuevo. Están tratando de reabrir la brecha que 11 cerró el año pasado. Y lo están haciendo en el peor lugar posible, justo debajo del centro comercial Starcourt, donde la barrera entre dimensiones es más delgada. Mientras tanto, a cientos de metros bajo el suelo del centro comercial, la situación era desgarradora. En una sala de interrogatorios fría y con olor a desinfectante, Steve Harrington colgaba de una silla, con las manos atadas a la espalda. Su rostro era un mapa de moretones y cortes. Los rusos no habían tenido piedad. Había soportado golpes y preguntas sobre para quién trabajaba durante horas. El oficial ruso a cargo, frustrado por el silencio de Steve y sus bromas sarcásticas sobre el helado, había decidido usar métodos más agresivos. Steve finalmente había caído en la inconsciencia. Su cabeza colgaba inerte sobre su pecho, y su respiración era un silbido débil. A su lado, Robin lo miraba con horror, también atada, rogando a los guardias que se detuvieran. No sabe nada. Se los juro, gritaba Robin con lágrimas en los ojos. Solo somos unos chicos que venden helados. Pero los rusos no escuchaban. Preparaban un suero de la verdad experimental, una sustancia que prometía romper la voluntad de cualquiera, mientras Grigori, el agente de la motocicleta, entraba en la sala con una mirada que prometía un destino mucho peor. El sótano de la casa de Mike se sentía más estrecho que de costumbre. El aire estaba cargado de resentimiento y una tensión que amenazaba con fracturar al grupo antes de la batalla final. 11 estaba sentada frente al televisor sintonizado en estática, con los ojos vendados y una radio emitiendo ruido blanco. Naruto estaba a su lado, sentado en el suelo con la espalda contra un estante. Se veía frustrado, sus sentidos de ninja, que usualmente le permitían detectar una presencia a kilómetros, estaban nublados. Era como intentar mirar a través de un cristal sucio. El trauma de haber estado muerto y la lucha constante de Kurama por purgar su sistema lo habían dejado sordo a las firmas de chakra. No siento nada, gruñó Naruto, apretando los puños. Es como si el aire de este lugar estuviera lleno de estática. Lo siento, C. Todo depende de ti. En el otro extremo del sótano, la tensión entre Mike y Max estalló. Es que no lo entiendes, gritó Mike, señalando a 11. Está agotada. Su nariz no deja de sangrar y apenas puede mantenerse en pie. Yo decido cuando es suficiente porque soy el que se preocupa por ella. Tú decides. Max se puso frente a él, desafiante. Ella no es una máquina, Mike. Tampoco es tu propiedad. Es una persona, y ella es la única que puede decidir sus límites. Deja de tratarla como si fuera un cristal que vas a romper. Solo trato de salvarla, replicó Mike, buscando apoyo en los demás. Pero el ambiente era distinto. Lucas, Bill y Nancy intercambiaron miradas, pero nadie se puso de su lado. Incluso Naruto, desde el suelo, levantó la mirada con una expresión seria. Sabían que, aunque Mike tenía buenas intenciones, 11 era la guerrera que los mantenía con vida, igual que Naruto. Ella es más fuerte de lo que crees, Mike, dijo Bill en voz baja. Déjala pelear. Silencio. La voz de 11 cortó la discusión como un cuchillo. Todos se congelaron. Un hilo de sangre espesa y oscura resbaló por su fosa nasal izquierda. Sus labios temblaban. Lo encontré, susurró ella, con una voz que venía de un lugar muy lejano. Está en el almacén, el siderúrgico. Está sentado, esperándome. Naruto se puso en pie de inmediato, el dolor de su abdomen ignorado por la descarga de adrenalina. ¿Está solo?, preguntó el ninja, su mirada volviéndose afilada. No, respondió C, quitándose la venda con manos temblorosas. Él sabe que lo estoy mirando. Me dijo que todo lo que han construido es para mí. ¿Y para ti, Naruto? Dijo que el sacrificio está listo. El ambiente en el sótano de Mike se volvió gélido. 11 se ajustó la venda sobre los ojos, sentada frente a la radio que emitía un siseo constante de estática. Mike seguía dando vueltas, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, pero antes de que pudiera soltar otra protesta, Naruto puso una mano firme sobre su hombro. Mike, basta, dijo Naruto con una calma inusual, aunque sus ojos todavía reflejaban el cansancio de su lucha interna. Sé que tienes miedo de perderla. Yo también. Pero si no hacemos esto, perderemos a todo el mundo. Confía en ella. Confía en nosotros. 11 se giró ligeramente hacia Mike, su mirada era profunda y determinada a pesar de la venda que cubría sus ojos. Necesito que confíes en mí, susurró ella.
Mike asintió lentamente, rindiéndose. 11 exhaló y se sumergió en el vacío. De repente, el negro absoluto fue reemplazado por una habitación bañada en una luz tenue y enfermiza. 11 caminó sobre el agua que cubría el suelo del plano astral hasta llegar a la cama donde Billy estaba sentado. Él no se movía, tenía la mirada perdida en la nada, como una cascada vacía. 11 se acercó con cautela. Extendió su mano, rozando los dedos de Billy. Al contacto, una descarga eléctrica recorrió su brazo. Billy reaccionó instantáneamente, girando la cabeza con una velocidad antinatural y sujetando la mano de 11 con una fuerza que hizo que ella soltara un gemido de dolor. Sus ojos eran pozos de oscuridad, pero en el fondo, 11 vio un destello de agonía humana. De repente, la habitación se disolvió. Afuera, en el sótano, la voz de 11 empezó a sonar plana, como si estuviera narrando un sueño desde muy lejos. El grupo se acercó, escuchando con el corazón en un puño. Estoy en una playa, dijo 11. Hace calor. Hay mucha luz. En su visión, 11 caminaba sobre la arena blanca. El sonido de las gaviotas y el romper de las olas llenaba sus oídos. Veo a una mujer, continuó 11, describiendo la figura de una mujer hermosa, con cabello rubio y una sonrisa radiante que contrastaba con la oscuridad que ahora poseía a Billy. Ella está feliz. Y detrás de ella, hay un niño. El niño corría con una tabla de surf, riendo mientras desafiaba a la espuma del mar. Era Billy, pero un Billy que nunca habían imaginado, lleno de luz, de inocencia, de vida. Era antes de que el dolor y la ira lo convirtieran en el monstruo que conocían. Él está jugando con las olas, murmuró 11, con una pequeña sonrisa que desapareció rápidamente. Pero, algo está cambiando. 11 miró hacia el horizonte. El cielo azul brillante comenzó a ser devorado por nubes negras como el carbón. Un viento frío sopló sobre la arena, haciendo que el pequeño Billy se detuviera y mirara hacia el mar. A lo lejos, una tormenta colosal, una sombra que parecía tener dedos de nubes, se alzaba sobre el océano, avanzando hacia la playa con una intención maligna. A lo lejos, se ve una tormenta, sentenció 11, y su cuerpo en el sótano comenzó a temblar violentamente. El sótano de la casa de Mike se volvió gélido, como si el invierno hubiera entrado de golpe. 11 seguía en trance, con su cuerpo balanceándose mientras describía las escenas que desgarraban el pasado de Billy. Está corriendo, susurraba 11 con voz entrecortada. Su padre le grita. Le dice que es un cobarde, que siempre corre. Vio cómo la luz de California se extinguía. Vio los gritos, los platos rotos y el momento exacto en que la madre de Billy, su único refugio, se marchaba para siempre, dejando al niño solo con un hombre lleno de odio. Esa soledad fue la grieta por la que entró la oscuridad. Luego, la visión cambió drásticamente a la noche del accidente, Billy frente al molino, siendo arrastrado a la oscuridad por el desuellamentes. Brimborn, exclamó 11, abriendo los ojos de golpe y arrancándose la venda. Está en la siderúrgica, Brimborn. Ese es el nexo. Esa es la fuente. Pero la victoria de encontrar el lugar duró apenas un segundo. 11 no se había desconectado del todo. Sus ojos volvieron a ponerse en blanco y su cuerpo se tensó como si estuviera siendo electrocutada. De repente, 11 ya no estaba en el sótano, sino de nuevo en el vacío negro. Frente a ella, sentado en una silla solitaria, estaba Billy. Pero no era el Billy del recuerdo, sus ojos eran negros como el petróleo y una sonrisa cruel se dibujaba en su rostro. No debiste buscarme, 11, dijo Billy, y su voz resonó en el sótano a través de los labios de la niña. Porque ahora te veo. Y todos ellos pueden verte. En la realidad, Naruto dio un paso al frente, sintiendo como las venas negras de su brazo palpitaban con una intensidad dolorosa. Sal de ahí. Es una trampa, rugió Naruto, pero era tarde. En el vacío, cientos de siluetas empezaron a materializarse detrás de Billy, Eater, Tom, Bruce y docenas de ciudadanos de Hawkins. Todos los desollados se detuvieron y, al unísono, giraron la cabeza para mirar a 11. Al mismo tiempo, en el mundo real, los poseídos en toda la ciudad dejaron lo que estaban haciendo y empezaron a marchar, como hormigas, hacia la siderúrgica Brimborn. Tú nos dejaste entrar, siseó Billy, poniéndose de pie y caminando hacia 11. Todo este tiempo, cada vida que tomamos, cada gramo de carne que fundimos, lo construimos para ti. Billy se detuvo y miró directamente a la nada, como si pudiera ver a Naruto a través de los ojos de 11. Y para el ninja, añadió con un tono de hambre insaciable. El desuellamentes quiere tu energía, Naruto. Quiere ese fuego que llevas dentro para quemar este mundo por completo. Vamos a terminar con esto, hoy. 11 gritó y fue expulsada del vacío.
cayendo en los brazos de Mike. Estaba sollozando, aterrada. Ya vienen, jadeó ella. El monstruo está completo. Y viene por nosotros.